Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video del Retro Phoenix. Y hoy vamos a estar reaccionando a un video del canal de Eric Wiseman que se llama Los combates por turnos, ese fósil. El canal de este señor me parece que va un poco de tirarle hate a los videojuegos, porque también me topé con un video de él que critica a Undertale. Pero bueno, vamos a ver este video suyo donde le echa tierra a los combates por turnos y veamos si lo que dice es verdad o son percepciones muy subjetivas. Aclaro que yo vi el video entero para hacer la reacción, pero voy a poner solo algunos clips porque la verdad es bastante largo y no todo lo que dice es útil para esta reacción. Así que, bueno, empecemos. Como en cualquier otro producto tecnológico que se precie, el mundo de los videojuegos se lleva caracterizando desde siempre por su constante evolución a través de las décadas. De una forma lenta pero segura, las innovaciones van llegando conforme pasamos de generación en generación de consolas, puesto que, como es lógico, las mejoras tecnológicas permiten más y mejores oportunidades para innovar, mejorar y ser la plantilla en la que se basarán tecnologías futuras para recoger ese testigo cuando el momento llegue. Todas estas mecánicas y jugabilidades antiguas, si bien tienen un lugar en la historia de los videojuegos como unas soluciones de paso hasta que se inventara una tecnología mejor, han ido quedando relegadas con el paso del tiempo como eso, reliquias de un pasado cada vez más lejano, sin contar con sus apariciones en la forma de juegos de estilo retro, claro. Sin embargo, existe una mecánica antigua que aún perdura en nuestros días que aparentemente se niega a desaparecer. La concepción que se tiene de ella no es la de una reliquia, sino directamente de esencia de un género entero. Y, por si aún no habéis leído el título del vídeo, estoy hablando de los combates por turnos. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué una mecánica en específico tiene que tener esa imagen de esencia de un género entero? Ok, ya desde aquí empezamos con el pie izquierdo. O sea, a ver, aquí está diciendo que por qué los combates por turnos se ven como la esencia del género RPG. Cuando en realidad, bueno, todos sabemos que existen tres ramas de RPGs. Los RPGs de acción, los de turnos y los de estrategia. Y eso solo basándose en la jugabilidad. Ahora, también hay otros géneros que sí usan una mecánica como parte de su esencia. Sin ir más lejos, los shooters se llaman así porque la mecánica principal es disparar. O sea, shoot en inglés es disparar, por eso se llaman shooter. Así que me parece que lo que acabo de decir no tuvo, no sé, ni pies ni cabeza, pero bueno, sigamos. ¿Por qué parece que el mundo se va a acabar ahora que los desarrolladores están rehuyendo de los turnos a favor de encontrar nuevos sistemas de combate que sean mejores y más dinámicos? Bueno, el único ejemplo que yo conozco de una saga que sí está rehuyendo de los turnos es Final Fantasy. Lo cual, bueno, o sea, tienen derecho a cambiar el sistema de combate de su saga, totalmente de acuerdo. Pero lo contradictorio viene con Square Enix diciendo que cambiaron el sistema de combate para vender más, cuando el Final Fantasy más vendido es un Final Fantasy por turnos. Y muchos de los Final Fantasy actuales están estrellando contra el piso si los comparamos con otros Final Fantasy. Pero bueno, es su empresa, ¿no? O sea, yo no voy a venir a opinar sobre lo que hace Square Enix. Para hablar de la evolución de los sistemas clásicos por turnos a los combates de RPG de acción, debemos viajar a una época tan lejana como 1974. Antes de continuar quería decir que esto no tiene sentido, porque a través de la historia de los videojuegos, los combates, o sea, los RPGs de acción y los RPGs por turnos han coexistido. O sea, no es como que primero se inventaron los turnos y después pasamos a la acción. No. Los dos géneros existían desde hace... prácticamente llevan existiendo al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que se lanzaba Final Fantasy IV, ese mismo año creo que se lanzó Secret of Mana. Y en la NES, por ejemplo, hay RPGs de acción como Crystalis, que es muy bueno Crystalis. Y RPGs de turnos como Final Fantasy, Dragon Quest, Modern, etcétera, etcétera. Pero eso de que primero los turnos y después surgió la acción, no fue así. 2 años después del lanzamiento de la que fuera la primera consola de videojuegos de uso casero, la Magnavox Odyssey. En 1974 nació oficialmente un nuevo tipo de juego de mesa que revolucionó el mundo y cuya influencia llega a nuestros días.
Los juegos de rol de sobremesa, especialmente el Dragones y mazmorras de Gary Gygax y Dave Arneson, ofrecieron un toque imaginativo y de fantasía a piezas en las que los jugadores podían verter sus personalidades. Asimismo, los avances tecnológicos a lo largo de las décadas permitieron que la influencia de los juegos de rol de sobremesa permeabilizara en la naciente industria de los videojuegos. De modo que nació toda una generación de autores de videojuegos que deseaban recrear sus propias experiencias en este novedoso formato en vez de sobre el papel. De estos autores destaca principalmente Richard Garriott, alias Lord British, autor de la saga Última y pionero a la hora de otorgar a los videojuegos temáticas adultas explorando la filosofía tras la moral y la espiritualidad, a la vez que fusionaba los mundos de dragones y mazmorras, El Señor de los Anillos, Star Wars, Star Trek y hasta Doctor Who en su universo de Britannia. Bueno, Última es una saga peculiar, porque si bien no se habla mucho de esta saga, ya que es verdad que está bastante desfasada en muchos aspectos, lo cierto es que es muy importante en la historia de los videojuegos. Y no sé, a lo mejor algún día le dedique una retroreseña a uno de sus juegos, así que bueno, sigamos. A su vez, toda esta generación de autores influyó a otros tantos, lo que formó el género de los videojuegos de rol en la forma de una carrera por ver quién podía darles una forma definitiva. De entre todas estas nuevas obras acabaría destacando por su simpleza, arte y efectividad un curioso videojuego llamado Final Fantasy. De hecho, pese a que nosotros naciéramos y creciéramos en aquella época con los Final Fantasy ya siendo una saga bien asentada, y de la que recordemos, entre otras cosas, su sistema de combate por turnos, ya sea por ignorancia o porque normalizamos los turnos por formar parte natural de nuestra visión del mundo en ese respecto, Squaresoft y posteriormente Square Enix nunca dejó de experimentar. A ver, pero es que en los turnos también se puede experimentar. Si no, no tendríamos hoy Persona 5 o Metaphor Fantasio, ni Undertale, ni Omori. O sea, en los turnos también se puede innovar. De hecho, bastante. Se puede innovar muchísimo con los turnos. Las consolas de aquella época, que no dejaban de ser la NES, la Super Nintendo y la PlayStation, eran auténticas maravillas de la tecnología, por mucho que nos sorprenda en retrospectiva. Pero, pese a todo, aquellas consolas estaban muy limitadas por lo que podían hacer, de modo que aquellos juegos debían existir dentro de aquellos límites, lo que, unido a la ambición de cada proyecto individual de cada Final Fantasy, hizo obligatorio el uso de turnos. Las limitaciones a las consolas obligaron a que los turnos existieran. Ok, esto es una de las mentiras más grandes que se han dicho sobre los juegos por turnos. O sea, para empezar, el que un juego sea por turnos no es por limitaciones de la consola, porque los juegos de RPGs de acción existían desde 1981, si mal no recuerdo, porque el primer Ultima no usa un sistema de turnos como tal, es más bien un sistema que combina táctico con acción o algo así. Pero el caso es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de juegos ambiciosos. Final Fantasy IV y Secret of Mana salieron el mismo año. ¿Y cuál tiene mejores gráficos? El Secret of Mana. Es decir, bajo esa misma lógica, el Secret of Mana debería haber tenido combates por turnos porque tiene mejores gráficos. Pero en cambio el que usó turnos fue Final Fantasy IV. Por otro lado, no soy programador, pero me parece a mí que es más fácil programar a un personaje dando un espadazo que programar todo ese árbol de estadísticas que usan los RPGs. Porque muchas veces se nos olvida, pero en cada nivel hay una estadística para cada cosa: fuerza, agilidad, sabiduría, inteligencia, suerte, porcentaje de efectividad de los ataques. Todas esas estadísticas consumen un montón de espacio y habría sido mucho más fácil que los hicieran de acción. ¿Pero por qué no lo hicieron? Pues porque no querían. Querían hacerlos por turnos, como el Dungeons and Dragons. Y aquí digo Final Fantasy como puedo decir Dragon Quest, Phantasy Star o cualquier otro juego de la época. Pero los turnos nunca han sido un capricho, sino que desde siempre se los trató como la única forma de dar dinamismo a los combates. Bueno, ya no sé si le interesa defender los turnos o defender la acción, porque hay combates de acción que sí son bastante dinámicos. O sea, yo jugué Zelda 2 y los combates de Zelda 2 son, ojo, tienes que cubrirte con el escudo y atacar en momentos precisos, usar los hechizos para que no te papeen, y es bastante dinámico. Un juego no tiene que ser por turnos para ser dinámico. De hecho, cada época de Final Fantasy tuvo su propia forma de lidiar con los combates.
y Final Fantasy XV ha sido la aplicación práctica de todos los esfuerzos de Square Enix de crear un juego de rol de acción a lo largo de las décadas, fusionando los mejores resultados de cada experimento. Bueno, yo no he jugado el 15, pero las críticas que he oído del juego no son muy, ¿cómo decirlo?, positivas. O sea, no es que lo tachen de juego malo, pero lo que he oído de Final Fantasy XV es que es un juego mediocre, por así decirlo. Yo no puedo opinar porque no lo he jugado, pero no he oído cosas buenas de Final Fantasy XV, así que continuemos. Y todo esto sin mencionar juegos secundarios u otras franquicias basadas en experimentos jugables como Kingdom Hearts. Claro, es que si vemos la historia en su conjunto como un proceso de evolución, va a resultar que los turnos estuvieron el tiempo que se los necesitó y luego han acabado en la basura. Bueno, si han acabado en la basura, entonces vamos a contar las sagas actuales que usan turnos. Número 1, Dragon Quest. Número 2, Persona. Número 3, Metaphor, que no es una saga, pero bueno, es un juego por turnos. Número 4, Yakuza. Número 5, Octopath Traveler. Número 6, Pokémon. Número 7, Mario y Luigi. ¿Sigo? A lo mejor va a ser que la esencia de los Final Fantasy no radica en sus turnos, sino en todo lo demás. A ver, yo creo que parte de la esencia de Final Fantasy sí eran los turnos, pero una saga puede perfectamente cambiar su esencia. O sea, no es como que el primer Zelda fue abierto y ya después todos tenían que ser abiertos. Nintendo claramente cambió de modo de ver las cosas por el éxito que tuvo A Link to the Past. Entonces, una saga puede cambiar perfectamente, no tiene que estar estática todo el tiempo. De hecho, sería muy aburrido que una saga fuera igual todo el tiempo. Final Fantasy no es una rara avis por haber intentado evolucionar o ser consciente de lo infumable y tosco de los turnos. Eso, amigos míos, es una percepción. Porque, a ver, no entiendo a qué se refiere con toscos. Y de hecho hay juegos viejos de turnos que tienen sistemas de combate bastante, ¿cómo decirlo?, ligeros, divertidos. Como Dragon Quest V, que tiene un sistema de combate precioso, con un sistema de tácticas que te permite programar a ciertos personajes para realizar ciertas acciones, lo cual es bastante útil cuando vas a farmear. Y no sé, hay un montón de ejemplos de juegos por turnos, incluso viejos, que son muy divertidos. Tenemos una historia de los videojuegos que, desde siempre, ha visto los turnos como una herramienta con la que no les quedaba más remedio que trabajar, y que, cuando no intentaron minimizarla, la descartaron por completo cuando la tecnología lo permitió. Pues la verdad es que no, o sea, si eso fuera así, no habría personas en la actualidad que quieren los turnos, porque, a ver, si tanta gente usa una mecánica, por algo será, ¿no? O sea, a mí me encantan los turnos. ¿A quién más le encantan los turnos? Déjenlo en los comentarios, por favor. Pero además, el mismo Square Enix sigue haciendo juegos por turnos. El mismo Octopath Traveler y el Dragon Quest son ejemplos de eso. Eso sin contar el Pixel Remaster, porque no vamos a fingir demencia. Square sabe claramente que hay un montón de fans deseando juegos por turnos. ¿Por qué no lo hacen? Pues no lo sé. Ellos mismos se justifican con razones que a mi parecer no tienen mucha lógica, pero supongo que habrá algo de negocios detrás del asunto, yo qué sé. Y todo esto obviando otros tantos ejemplos de sagas de rol que directamente descartaron los turnos como parte de sus esfuerzos de crear RPGs de acción y exploración, empezando por sagas como los Elder Scroll. Bueno, con respecto a los juegos de rol occidentales, no estoy muy actualizado, ni siquiera en el mundo retro, porque emular PC en Android es un infierno. Pero estoy consciente de que Ultima cambió de combate o de sistema de combate muchas veces y que creo que el Ultima 7 que salió en el 92 usa un sistema de acción. Así que sí, es verdad, hay más sagas que usaron o que cambiaron de sistema de combate. Totalmente de acuerdo. Claro, entonces llegamos al siglo XXI y todavía nos extraña que haya juegos de rol que no tengan turnos, o que sintamos que la simple idea de que Final Fantasy rehuya de estos es un pecado contra la naturaleza misma. En esto sí estoy de acuerdo, o sea, no deberíamos impedir que una saga de turnos quiera pasar a la acción, porque total, el mundo de los videojuegos está hecho para experimentar, para divertirse, para un montón de cosas. La industria da para eso y mucho más.
¿Deberían haber más sagas que experimenten de esa manera? A lo mejor. ¿Quién sabe cómo sería un Zelda por turnos? O quién sabe cómo sería un juego de Pokémon de acción. No sé si habrá alguno, pero sería interesante. Así que no deberíamos pegar el grito en el cielo porque Final Fantasy quiera pasar a la acción. O sea, hay que dejar de pelear a los dos formatos porque los dos son geniales. Cuando, en realidad, no es que ellos estén cometiendo una traición contra el orden natural de las cosas, sino que somos nosotros los que oímos campana y no sabemos dónde. Y ni siquiera los medios con sus supuestos periodistas y presuntos expertos se libran. Como ejemplo tenemos este artículo de Vandal, ¿cómo nos gustaría que fuese Final Fantasy XVI? Y bueno, todo esto empieza con temas estéticos, que quieren que sean fantásticos y medievales, que no está mal, una historia que sea como la del 14, lo cual está bien porque demuestra que hay cada vez más gente que aprecia este juego, y el temita de la jugabilidad. Combates por turnos o híbridos que se alejen de la acción pura y dura. ¡Combates por turnos! Bueno, claramente en su realidad paralela los amantes de los combates por turnos no existen. Pero bueno... A un Final Fantasy en pleno siglo XXI. Y no solo es pedir combates por turnos a un Final Fantasy en el siglo XXI, sino que, además, el tipejo este condena la acción del Final XV diciendo que para juegos de acción ya tenemos los Kingdom Hearts, para luego pedir turnos tácticos como el 12 o acción como el remake del 7. Bueno, yo no sé si decir que los turnos son parte de la identidad de Final Fantasy, porque honestamente la saga ha estado llena de cambios desde que se fundó. Pero sí estoy de acuerdo en que a lo mejor sería interesante ver un Final Fantasy moderno con turnos. Y a lo mejor un híbrido, pero no sé. Square Enix no va a hacer eso, admitámoslo, asumámoslo, mientras más rápido lo asumamos mejor. Pero es que la acción no es estratégica porque te curas con pociones. Claro, porque en los Final Fantasy de turnos duros había tantísima estrategia, invocando a Bahamut y a Odín mientras la party se chutaba elixires en vena. A ver, espérate un momento. Ahí sí te cogí infraganti, Eric Wiseman. En primer lugar, hay gente que farmea excesivamente en los RPGs por alguna razón. De hecho, incluso creo que Rafa, un crack, farmeó muchísimo a la hora de jugar Final Fantasy VI y que por eso derrotó a Kefka en un chasquido. Lo cual, ok, no está mal, pueden hacerlo completamente. Pero no sé, yo prefiero llegar en un nivel normal, porque si no pasan después cosas como esta, que la gente usa invocaciones una y otra vez porque es súper poderosa, porque ha farmeado un montón y porque ha conseguido todas las invocaciones y ha llegado a niveles estratosféricos. Y obviamente así la batalla se va a hacer monótona. Es imposible evitarlo. Pero si en un RPG tú no farmeas excesivamente y... O sea, si no rompes el juego, la batalla no va a ser tan monótona. Eso es algo que solo pasa cuando tú, por alguna extraña razón, has decidido romper el juego. ¿O cómo olvidar la brillante estrategia de usar piro en enemigos débiles al fuego y hielo en los enemigos débiles al hielo? Ese uso del cerebro no lo tiene ni el General Patton. Ok, admito que ese chiste sí tuvo mucha gracia, pero... A ver, las debilidades elementales son algo que se suele usar... al menos yo lo he visto mayormente en... enemigos comunes. O sea, no es algo que se suele usar no es algo que se suele usar en jefes, pero sí es verdad que hay jefes que usan debilidades elementales. Por ejemplo, Hein de Final Fantasy III, que cambia su debilidad elemental, y esa es la gracia de la batalla, de hecho, porque a no ser que tengas un... Bueno, no voy a entrar en tecnicismos, pero el caso es que las debilidades elementales tampoco es que sean la mayor gracia de los RPGs ni el mayor atractivo. Solo son una mecánica y ya. Es como curarte cuando tienes puntos de vida bajos. O sea, es algo simple y funcional, ya. Y todo esto sin mencionar otra vez lo que ya he explicado sobre la evolución histórica de Square, de la que el Final 12 es un eslabón importante en su vida de los turnos.
Y nuevamente, no. Square hacía juegos de acción desde hace muchísimo. De hecho, hubo incluso spin-offs de Final Fantasy que hacían acción cuando la saga seguía en los turnos. Por ejemplo, tenemos Final Fantasy Adventure, si no me equivoco, que en realidad no es como tal de la saga Final Fantasy, sino de Secret of Mana, pero igual le pusieron el título Final Fantasy para que vendieran mejor. Y también Square hizo Secret of Evermore, que no sé si será de la saga Mana, pero yo qué sé. Pero precisamente menciono eso porque artículos basura como este ejemplifican el principal problema que existe hoy en día con los combates por turnos. La mentalidad de que los turnos son la esencia de los RPG de verdad, y que sin turnos no existen ni los RPGs ni la estrategia. Ok, aquí sí estoy de acuerdo con él. O sea, puede haber estrategias sin turnos y puede haber RPGs sin turnos. Pero ya saben, los turnos siguen siendo geniales. De los turnos hoy en día no se puede esperar ya nada porque ya nada hay que rascar a estas alturas. Creo que no necesito explicar por qué esto es mentira, ¿verdad? No son más que un fósil, una mecánica de paso que tendría que haber sido tan temporal como en principio se ideó, hasta alcanzar el punto en que los combates pudieran ser lo más cercano posibles a como los imaginamos. Interrumpo el video para decir que tengo algunos problemas de garganta, así que voy a narrar el resto con una voz de IA, ¿ok? Espero que no se molesten. El debate del realismo en los videojuegos ya lo superamos hace rato, o sea, un videojuego no tiene que ser realista para ser divertido, ni tiene que ser hiperrealista para ser arte. El único género donde el realismo es importante es en los juegos de simulación, porque estos buscan replicar la realidad de la manera más precisa posible. Pero, ¿qué tanto realismo necesitas en un juego de magia y espadas? No mucho, la verdad. Antes, con las limitaciones tecnológicas que nos llevaron a los combates por turnos, gráficamente también había una serie de limitaciones que llevaron el ordenamiento de la interfaz a través del escenario jugable. Por ejemplo, en los Final Fantasy originales, el grupo jugable estaba en un recuadro a la derecha y los enemigos en un recuadro a la izquierda. Repito, más allá del fondo de la pantalla para representar dónde estábamos, no había siquiera un escenario, sino recuadros. Yo creo que eso se debe más a otras limitaciones técnicas con respecto a los gráficos. Una prueba de esto es que en el Dragon Quest original sí que había un escenario, y en Phantasy Star, que salió un año después, los escenarios tenían de hecho, un pixel art maravilloso. En cuanto a los recuadros, en los Final Fantasy 2 y 3 se dejó de dividir así el escenario de batalla. No sé qué fue lo que llevó a la utilización de fondos negros en los combates, pero les aseguro que los culpables no fueron los turnos. Con el paso de los años, la necesidad de ordenar la información de la interfaz por recuadros se sustituyó por una versión depurada que permitió la creación de escenarios de batalla completos, suelo incluido. Sí, la existencia del suelo en los combates es un lujo que hasta damos por sentado. Ahí ya lo digo todo. Y con ello, como la tecnología avanzó desde entonces, no solo tuvimos un sistema de combate más dinámico con las barras de tiempo activo, sino que los personajes eran más expresivos en sus acciones. Y de nuevo, la tecnología avanzó hasta que la línea separadora entre el grupo jugable y los enemigos se acortara, aún dentro de los turnos. Pero aquí está el kit de la cuestión. Visualmente no estamos hablando ya de dos grupos enfrentados a ambos extremos de la pantalla, sino que comparten el centro de esta. La sensación que expresa el juego es el de una refriega, y el hecho de que ahora los personajes puedan moverse más, incluyendo sus animaciones estáticas de flexión y tensión de las piernas, añade un mayor realismo porque se expresa que estos personajes están listos para lanzarse al combate en cualquier momento. Y de repente aparecen personajes como Ward en el Final Fantasy VIII, que atacan lanzando un arpón gigante a las líneas enemigas y luego tiene que ir a recogerlo. Y los enemigos le dejan por educación, supongo. ¿Cómo? O sea, yo nunca he jugado Final Fantasy VIII, pero admito que eso sí es un poco absurdo. O sea, se vería incluso mejor que el arpón volviera flotando solito. Yo qué sé, pero eso sí es algo raro. Supongo que hay juegos que no saben traducir muy bien los combates por turnos a un entorno tridimensional. Y es a esto a lo que me refiero, que situaciones como estas son absurdas y no están protegidas por cosas como la suspensión de la incredulidad, porque estamos hablando de un diseño que deja entrever las limitaciones de los turnos quiera o no. Es en momentos como este, por insignificantes que a primera vista puedan parecer, cuando vemos que los turnos tenían sus días contados, que era necesario ir cambiando a algo mejor, más activo y realista. Métete tu realismo por el c***.
La estrategia ya no es una basada en prever los movimientos del rival y los nuestros con toda la tranquilidad del mundo porque sabemos que nadie se va a mover de su sitio, sino que la nueva estrategia requiere de una mayor inteligencia visoespacial. Se trata de una estrategia basada en el posicionamiento de todas las partes involucradas y la coordinación con los compañeros, a lo que se suman los elementos estratégicos clásicos como el piedra, papel, tijeras elemental, los bufos y debufos o los estados alterados, entre otros. Vamos, como lo que es la estrategia real. ¿O qué creéis? ¿Que en los conflictos reales la gente ataca por turnos? No. La estrategia en el mundo real es una basada en la constante adaptación y fluidez de todos los escenarios que pueden ocurrir en tiempo real. No es quedarse en un rincón absorbiendo daño mientras lanzas el ataque que más daño en área haga. En lugar de una guerra real, los combates por turnos se parecen mucho más al ajedrez. Porque adivina qué, la estrategia no depende de la acción. Es por eso que existen juegos de estrategia por turnos. Pero aquí también tenemos que lidiar con otro asunto, y es que el sistema de clasificación de juegos es una porquería. Los géneros están pésimamente clasificados desde que se basan meramente en mecánicas obviando todo lo demás. De hecho, esto no es cierto. Hay géneros como el terror, que tienen su base en la ambientación, no en las mecánicas. Lo que provoca que haya gente que confunda RPGs con turnos y se olviden de que la utilidad de las mecánicas es precisamente el evocar emociones, no cumplir reglas no escritas asociadas a un género. Los turnos antes evocaban lo que ahora se consigue con el movimiento libre, por tanto esta evolución no debería permitir la existencia de una delimitación entre el juego de rol como tal y el RPG de acción porque son lo mismo. Eso es como decir que Estados Unidos y Hollywood son lo mismo. Los RPGs por turnos, y los RPGs de acción, son dos ramas distintas de los RPGs. Y no hay nada de malo ni incorrecto en esa clasificación. De hecho, lo peor de este basuresco y arbitrario sistema de clasificación de géneros es que también obvias cosas como que la esencia de los juegos de rol, por ejemplo, no son la mecánica de combate, sino sus tramas y la densidad de su sinopsis. Incorrecto. Hay RPGs que tienen una trama muy básica, como Dragon Quest. Y hay juegos con tramas complejas que no son RPGs, como Zelda, Majora's Mask. Lo que hace que un juego sea o no sea un RPG, son dos cosas, las estadísticas y los niveles. No hace falta nada más para considerar a un juego como RPG. Porque lo que recordamos al final del día tras jugar a un Final Fantasy, a un Tales, a un Fallout, a un Elder Scrolls o al RPG que sea, son sus personajes, su trama. A los que hayan jugado Final Fantasy III, les pido que me nombren uno solo de los personajes del juego, que no sea Nube de Oscuridad. Literalmente nadie recuerda el nombre de esos güeyes. Porque esa es la verdadera esencia de un género llamado juego de rol, que nosotros interpretamos un rol. Está tal cual puesto en el nombre. Si bien RPG significa juego de rol, hay muchos juegos del género que no te dejan interpretar un rol. Por ejemplo, en Final Fantasy VI, Terra tiene su propia personalidad, y no puedes interpretar ningún rol ahí. Hay otros ejemplos, como en Phantasy Star, donde la protagonista Alice tiene, de hecho, una personalidad muy marcada. ¿Por qué en el mundo de los RPGs existe esta pátina elitista en la que los cambios deben minimizarse y hasta despreciarse lo máximo posible solo para conservar los turnos? ¿Por qué, pese a lo factible de un sistema de combate en tiempo real para los RPGs, este se desprecia llamándolo simplemente machacabotones, como si se tratara de un QTE o un gacha descerebrado, o como si los turnos no fueran tampoco machacar botones dentro de un menú? Pues os lo voy a decir, por la maldita nostalgia. Es muy cierto que algunos jugadores quisieran que todos los RPGs fueran por turnos, debido a la nostalgia. Pero de ahí a decir que los turnos solo siguen vivos por la nostalgia, hay un largo trecho. Yo, jugador, soy el que interpreta el papel que me han dado como el protagonista de sus respectivos juegos. Porque estas son las cosas que recordamos y no las peleitas. Creo que Eric Wiseman nunca sabrá lo satisfactorio que es pelear contra Zeromus, con el tema, The Final Battle, sonando de fondo. Por supuesto, no todos los sistemas de combate por turnos son igual de toscos, y los hay que son muy dinámicos, pero ¿y qué? Es cierto que no todos los sistemas de turnos son iguales, y hay una enorme variedad al respecto. Unos te permiten atacar o defenderte los momentos entre turnos. Otros son una carrera entre los personajes jugables y los enemigos por ver quién ataca primero. Y otros poseen un contador de tiempo cada vez menor para estrategizar y atacar. Podría decirse que, debido al enquistamiento del sistema de turnos en la actualidad, los turnos se han vuelto algo inevitable, y seguirá habiendo juegos que, por otras limitaciones como las de bestiario, siempre requerirán turnos, como es el caso de Pokémon o lo que ya hablé de la saga Digimon Cyber Sleuth. Sin embargo,
Si tan dispuestos estamos a dinamizar los turnos hasta el punto en que poca diferencia haya con la acción, ¿por qué quedarnos en los turnos en primer lugar? Claro, existen ocasiones en las que los turnos son una necesidad, ya sea porque no todo el mundo puede costearse unos motores como los que se costean los Tails, o porque sea mucho más difícil y complicado planificar un combate en un plano tridimensional activo que si tenemos los grupos de personajes y enemigos bien agrupaditos. No estoy seguro de si los combates por turnos son más rentables que los de acción en términos de producción, porque el balance de estadísticas no es algo muy sencillo que digamos. Y todo eso lo entiendo. De ahí que los turnos nunca desaparecerán del todo, porque hay quienes los siguen necesitando o prefiriendo, dependiendo del proyecto. Pero poca excusa hay cuando esto viene de gente que puede realizar combates de acción y prefieren seguir estancados en los turnos. Siendo así, la cuestión no es tanto turnos sí contra turnos no, sino cambiar esas mentalidades tan recalcitrantes. Cada videojuego deberá tener un sistema de combate que sea óptimo para su contexto y sus fines. Sin embargo, una cosa no quita la otra, y no solo los jugadores, sino las propias empresas han de dar el paso adelante y abrir sus puertas a lo que una tecnología en constante avance se refiere. Con esto me refiero, por ejemplo, a lo argumentado por el director a cargo de Persona 5, Hatsura Kashiro, cuando en una entrevista le preguntaron si alguna vez hubieran pensado incluir un sistema de combate en tiempo real, a lo que respondió: cambiar el sistema de combate significaría desechar todo el conocimiento que hemos acumulado hasta ahora. El hecho de decir que un nuevo sistema de combate les haría desechar todo lo que saben es precisamente parte de esa mentalidad conservadora tan molesta y hasta antitética con el avance tecnológico. No entiendo por qué toma a los combates de acción como sinónimo de avance tecnológico, si han existido desde que nació la industria, al igual que los turnos. Los turnos no son la esencia de un juego. Pero sí es verdad que la constante evolución tecnológica del sector de los videojuegos hace inevitable que se vuelvan auténticos fósiles a favor de combates dinámicos. Y yo aquí queriendo jugar el Sea of Stars en Nintendo Switch. XD. Y si los turnos, o lo que se puede hacer con ellos, son la esencia de un videojuego, entonces el problema lo tienen tanto el propio juego por ser tan olvidable que no merece la pena recordarle nada más, como la gente que está más pendiente de si un juego lleva turnos o no que del propio juego. Ahí le está diciendo olvidable a los primeros 10 Final Fantasy, la saga Dragon Quest, Pokémon, Chrono Trigger, Earthbound, Undertale, Omori, Mario y Luigi, etc. Ese es el nivel. Los turnos están yendo para básicamente, si no volver cada vez menos. Y su paulatina desaparición hasta convertirse en fósiles no es algo por lo que se deba llorar, sino que es algo que se debe celebrar. Tranquilos, compas, que el remake de Dragon Quest 3 demostró que los turnos siguen más vivos que nunca. Además, dudo que alguien festejara una hipotética desaparición de los turnos. Pero bueno, después de la gente que celebra el día de Dragon Ball el 8 de marzo, todo es posible. Y aquí no es solo cuestión de que las empresas deban actuar en sus prácticas conforme al siglo en el que estamos, sino que son los jugadores los que deben cambiar el chip y acostumbrarse a los cambios porque no es que sean inevitables, sino que ya están aquí y llegaron hace mucho para quedarse, le pese a quien le pese. Otra cosa es que vosotros no hayáis recibido la circular. Y si pese a ello no estáis conformes, pues dejad de comprar consolas nuevas. Si para vosotros la esencia de un RPG es que tenga turnos para repetir ad nauseam caballeros gesto corte por 4, porque así lo ordena la todopoderosa esencia, ahorraos la pasta en comprar aparatos electrónicos cada vez más potentes y caros y desempolvad la vieja PS1 o la NES o la Sega y disfrutad de toda la esencia que queráis ahí. Pero dejad de dar por culo con que si ahora los juegos que se hacen son malos solo porque no se juegan como hace 30 años. Por cierto, para la fecha que están viendo este video ya recuperé la voz, así que, bueno, vamos a empezar con mis conclusiones. Primero que todo fue un video bastante interesante de reaccionar, porque si bien obviamente diferimos en las opiniones, pues fue bastante largo el video, de hecho, duró más de media hora creo. Además de que por suerte tenía los conocimientos necesarios para poder detectar la cantidad brutal de desinformación que hay en este video. Y es bastante decepcionante que esto ocurra porque es... A ver, está bien que no te gusten los juegos por turnos y que también está bien que expreses tu opinión, pero no si hay desinformación de por medio. Y ese es el gran problema, que este es un video muy parcial, con un punto de vista demasiado cerrado, e investigué el canal de Eric Wiseman
para saber si esto era un troleo o simplemente era su opinión muy controversial, salí aún más confundido, porque el primer video que tiene subido es uno donde alaba a Lisa the Painful, que es un RPG indie por turnos, que de hecho tiene bastantes aspectos en común con Undertale, un juego al que despedazó en otro de sus videos, como les dije al principio. Además, no es un canal que se dedique exclusivamente a los videojuegos, pero bueno, se puso rara la cosa cuando investigué su canal. Y sí, ya vi en los créditos que se llama Julio Franco Sánchez, pero yo le voy a seguir diciendo Eric Wiseman, aunque no sé si Wiseman sería un nombre indicado para él, porque Wise es sabio y Man es hombre, y sus opiniones no son precisamente sabias, pero en fin. Sospecho que voy a reaccionar a su video de Undertale, pero por el momento esto es todo. Así que si les gustó el video denle un like, comenten, suscríbanse, activen la campana. Y bueno, a lo mejor, no sé, deberían compartirlo o enviárselo a Eric Wiseman para que me dé hate y vistas. Nah, mentira, abajo el hate, gente. Nos vemos en el próximo video de El Retrofénix. Así que bye bye.